Hola, bienvenidos a Criaturas Visuales. Recuerdo que en el año 2009, en los primeros meses del año, se estrenó la película Dragon Ball Evolution. En aquel tiempo, recuerdo que con mis compañeros dimos unas duras críticas acerca de la película. Dragon Ball Evolution era el live action de la serie animada Dragon Ball. Y esta serie era una serie que nos había acompañado a todos desde chicos, particularmente a mí, desde que era muy pequeño. Crecí viendo esta serie. Y creo que todos mis compañeros sabíamos perfectamente cómo era la saga. Conocíamos la serie desde Dragon Ball hasta Dragon Ball Z, hasta Dragon Ball GT, que era la última. Y recuerdo que cuando supimos que venía la película, el live action, vimos el tráiler meses antes del estreno de la película. Y recuerdo que nosotros estábamos decepcionados. En realidad, gran parte del público fan de esta serie estaba decepcionado por el live action, por el tráiler de la película. Y todos imaginamos que sería una mala película. Y en efecto fue así. La película tuvo muy duras críticas por parte de los especialistas y también por parte del público, quien fue a verla en una especie de... con muy poca gente en realidad. Muy poca gente fue a verla en realidad, porque creo que muchos de ellos se sintieron burlados por la forma en la cual habían interpretado la serie y sentían que no habían podido captar la esencia de la serie. Y nosotros, por supuesto, que éramos grandes fanáticos de la serie, también realmente sentimos que no era una buena película, no iba a ser una buena película. En efecto, no fue así. Me acuerdo que comparamos mucho los personajes, comparamos mucho la historia, comparamos mucho cómo estos se relacionaban y sobre todo me acuerdo que queríamos que los personajes se asemejaran mucho a las versiones animadas. Queríamos que la historia se asemejara mucho a la versión animada, lo cual era una locura porque es algo que no se puede realizar. Y esto realmente me trae ahora a la mente debido a la nueva película que se ha estrenado de Disney. Blancanieves se estrenó hace algunas semanas en las salas de cine y ha sido duramente criticada no solamente por los especialistas, sino también por, por el público, quien ha recibido muy mal la película. En efecto, ha hecho las comparaciones mismas que nosotros hicimos o que mis compañeros y yo hicimos cuando éramos chicos y han hecho comparaciones de los personajes con la versión animada, de la historia con la versión animada. Y estas críticas han sido tantas que incluso se va a reflejar en las salas de cine, pues la película se ha invertido 250 millones de dólares para poder realizarse y solamente se ha recuperado 170 millones, es decir, ni siquiera se ha podido recuperar la inversión completa, lo cual es una pérdida tremenda para Disney. Es uno de sus mayores, sin duda, hasta el momento es el mayor fracaso de este año y difícilmente puede haber un fracaso mayor que este. Por lo menos de los últimos años, esta película es uno de sus mayores fracasos. Y realmente son duras las críticas que ha recibido la película y pues en muchos países esta película incluso ya está siendo sacada de cartelera. Entonces, lo cual disminuye las posibilidades de que la película pueda repuntar un poco o pueda llegar a alcanzar aunque sea lo invertido. La película, interpretada por Richard Segler, ha venido con muchas críticas. Bueno, para empezar, porque la gente, como mencioné anteriormente, lo que ha hecho es comparar. Compara los personajes y quiere, muchos de ellos, ver reflejado a los personajes de la animación en la vida real. Y pues la actriz que lo interpreta, a diferencia del personaje animado, que es una mujer blanca de ojos claros, la actriz Rachel Zegler dista un poco de esa apariencia. Para algunos fanáticos de la película,
han encontrado esto tal vez un poco discordante y no están de acuerdo con la nueva versión y pues se ha visto claramente que el problema en muchas de estas películas, en los live action, es que la gente suele comparar mucho la versión animada con la versión real. Y parece que una gran parte del público quisiera realmente que se asemejara a la versión animada, pero esto realmente es casi imposible, por no decir imposible, porque la versión animada tiene otro tipo de manejo, tiene otro tipo de estilo. Hay cosas que se pueden hacer en la versión animada y hay cosas que son difíciles de hacer en la versión real. Para tener en cuenta, hay que recordar un poco cuando se estrenó Dragon Ball Evolution, la transformación de Goku, los efectos especiales para poder realizarlos, no terminan encajando tan bien en la versión real o en el live action como se hace en la versión animada, donde se puede prestar el personaje para poder realizar muchas cosas. Entonces es complejo poder traer una versión animada a un live action. Y en efecto, ha sido demostrado no solamente en la película de Dragon Ball, sino también ha sido demostrado en esta película y en esta versión de Blancanieves. Que dicho sea de paso, ya venía con mucho hate hacia la actriz, ¿no? Y bueno, hasta ahora, esta es una de las películas con mayor crítica del año. Creo que una de las posibilidades que se podría realizar o una de las opciones que por la cual se podría optar para que pueda mejorar o para por darle un enfoque diferente a las películas de live action sería tratar de enfocarse o tratar de no traer a la vida personajes animados. Es decir, por ejemplo, supongamos que se hace una película de New Genesis Evangelion. Es un anime, es una serie de anime muy conocida, muy popular. Y supongamos que esta película se hace un live action de esa película. Pero particularmente yo creo que optaría por crear una versión aparte de la versión animada. Es decir, no hacer un capítulo de New Genesis Evangelion o no tratar de resumir la historia de New Genesis Evangelion en una sola película, porque sería imposible y creo que saldría mal. En todo caso, hacer un capítulo aparte que sea parte de la historia de New Genesis Evangelion, pero con personajes nuevos. Por ejemplo, en un mundo donde Asuka y Shinji y Rey no sé, no están, han sido, supongamos, esto solamente es un tema, es una fantasía. Han sido asesinados y otros nuevos chicos toman el poder y son nuevos tripulantes de los EVA. Entonces se quita, pienso yo, se quita un poco la mochila, se desvincula un poco de esa presión que se siente al momento de hacer un live action, donde es inevitable la comparación es inevitable, el que ha crecido viendo la serie animada, la película animada, va a querer realmente que al momento de hacer un live action que esta se replique en, en la versión real como lo más parecido posible como lo vio en la versión animada. Y eso es muy difícil, incluso con la tecnología de ahora, resulta siendo muy complicado. Son dos estilos visuales diferentes y creo que es muy difícil de replicar. Creo particularmente que sería mucho más conveniente hacer una versión aparte, basándose en los mismos conceptos, pero con personajes nuevos y para darle una visión más fresca y lejos de esa mochila pesada que es recrear los personajes animados. De todas maneras, películas como estas seguramente se seguirán haciendo y seguramente seguirán intentando muchas productoras, muchos directores, tratando de hacer una buena película de live action. Por lo general, estas películas suelen ser malas
no suelen satisfacer ni a la crítica y mucho menos al público. No suelen tan siquiera en muchas ocasiones entretener. Entonces, por lo general son películas que fallan, son películas en las cuales se invierte mucho dinero y no suele recaudar lo que se invierte. Entonces, aún así, yo estoy seguro que van a haber muchas productoras, muchos directores que van a querer seguir intentando hacer un buen live action. Y eso es bueno porque estoy seguro que en algún momento se va a poder lograr, pero por ahora no se ha conseguido de esta manera. Hay que agregar que en esta línea yo no he puesto ni he mencionado las películas de DC o de Marvel, que son películas tequilleras, son películas que a ellas sí les va muy bien, pero hay que mencionar que estas películas vienen del cómic, no necesariamente de una animación, o bueno, su éxito se inició en el cómic. Entonces, basado en eso, creo que viniendo de esta forma de arte ilustrada, es mucho más manejable, mucho más moldeable, se puede adaptar a diferentes formatos, ya sea como la animación o ya sea como las películas, eh, como un live action, por ejemplo, que se han adaptado muy bien, muy bien. Películas desde Superman hasta las de Batman, las películas de DC y bueno, las de Marvel que claramente les ha ido súper bien. Han hecho películas muy taquilleras, todas ellas superan los millones y millones y millones de dólares, los miles de millones de dólares en muchas ocasiones. Pero bueno, son películas que creo que al venir de un formato ilustrado tienen mayor capacidad de flexibilidad, a diferencia de las películas que vienen desde un formato animado, que ya el público conoce y siente y palpa desde una forma y inevitablemente termina comparándolas, ¿no? Y es ahí donde las películas por lo general no terminan cumpliendo las expectativas del público. Y bueno, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? ¿Hay una película de live action que te ha gustado? ¿Hay una que realmente has disfrutado? ¿O no hay ninguna y has perdido la esperanza de que tal vez se pueda hacer una buena película de live action? ¿Alguna vez se hará una buena película de live action? Bueno, cuéntanos tu opinión, déjanos tus comentarios en la cajita de abajo. Con nosotros será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.